3, 2, 1. Amén. Aleluya. Qué hermoso verle. Mire, ¿usted ve pasos vacíos? No. Amén. Yo estoy mirando con mis ojos naturales. No hay pasos vacíos. ¿Sabe por qué? Porque falta que usted traiga algo. Amén. Amén. Usted tiene que irse con el compromiso ya de traer a una persona para los próximos días. Amén. ¿Sabe que el mundo está sin tapujos, sin Dios? ¿Y sabe qué hacen estragos con ideologías extrañas? Pero usted y yo tenemos la verdad. Diga conmigo, yo tengo la verdad. La verdad que yo tengo hace libre a los que están a mi alrededor. Por eso es que yo tengo que, hoy día, llevar a otros al Señor. Amén. Así que este mensaje es importante. Amén. Amén. Quiero invitarte a preguntar. Y si me arregla el sonido, porque el pastor también necesita retorno. Gracias. Amén. Aleluya. Vamos a ir a la palabra del Señor. ¿Quieren un mensaje usted? Amén. Amén. Mire, hoy día me puse un nombre bien particular. Voy a avanzar un poquito. Ahí se va a ver. Ahí sí. Ahí sí. El mensaje se llama La Ruta de la Fe. Amén. Hay ustedes lugares que hablan, la ruta de la fe, la ruta del vino, la ruta del fútbol. Mire, en la televisión mucho pega en la ruta, la ruta de algo. Pero nosotros encontramos la ruta de la fe. Amén. Ellos tenemos una ruta trazada. Entonces vamos a ver hoy día la ruta de Abraham. Diga conmigo, Abraham. Es Abraham porque todavía Dios no le cambia el nombre. Amén. Aleluya. Porque después que Dios le cambia el nombre se llama Abraham. Así que hasta que no lleguemos hasta ese capítulo va a ser Abraham. ¿Ya? Entonces vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 12, versículos 6 al 8. Quiero compartir con usted este mensaje que se llama Tras la Ruta de la Fe. Y todos los que nos están mirando por internet, Dios les bendiga. Esperamos que seamos de bendición y le invitamos para que usted pueda asistir a nuestras reuniones presenciales acá en la Séptima Avenida 1114B, todos los sábados a partir de las 19 horas. Así que le esperamos acá en este lugar. Amén. Este mensaje entonces se llama Tras la Ruta de la Fe. ¿Ya tiene el libro de Génesis 12, versículos 6 al 8? ¿No? Búsquelo allí, Génesis 12, versículos 6 al 8. Si lo tiene aquí, me damos amén. Para ellos saben. Excelente. Dice así la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene ya? Amén. Amén. Génesis 12, versículos 6 al 8. Dice así: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Versículo 7. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Aleluya. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hasta el Negev. Aleluya. Diga conmigo: Dios se aparece en el camino. Dios se aparece en el camino. Amén. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y que podamos, Señor, recibir de tu palabra aquella provisión que necesitamos para nuestra vida. Honramos tu nombre y te glorificamos en el poderoso nombre de Yeshua, el Señor. Amén y amén. Dice la palabra que Abraham pasó por aquella tierra. Pasó hasta el lugar de Siquem. Hasta el lugar de Siquem. ¿Hasta dónde fue? Hasta el lugar de Siquem. Aleluya. Entonces, dice, hasta el encino de Moré. O sea, hay lugares, hay espacios donde hay gente que está, ¿cierto?, pasando de paso. Dice que se escucha mal, que se escucha correcto. No se escucha bien. ¿Alguien me puede ayudar con la transmisión, por favor? Si no, lo cortamos. ¿Amén? Entonces, usted tiene que ver allí, ya dice: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem.
Quiero que preste mucha atención a esta ilustración. Dice el mapa sin dirección. Amén. Hay un mapa sin dirección. Hace unos años atrás un joven, cuenta la historia, viajó por primera vez a una gran ciudad, pero no tenía conexión de GPS. Sabía de dónde venía, pero no tenía idea de dónde estaba ni a dónde ir. ¿Ha viajado usted al sur? ¿Ha entrado ahí por entre medio de los caminos y que usted de repente se le pierde el GPS y ahí entra el espíritu de angustia sobre su vida? Porque usted dice, aquí se desconectó esta cuestión, quién sabe a dónde vamos a llegar. Así le pasaba a este joven. ¿Sí? ¿Ahí sí? Ya, ahí lo arreglaron, qué bueno. ¿Sí? ¿Lo sacaron y lo volvieron a colocar? Perfecto. Entonces dice, por primera vez, este joven no sabía dónde ir. Ahora, alguien le dijo, en su estado de angustia, no importa si no tienes mapa, siempre y cuando tengas dirección. Dile a tu hermano que está a tu lado, no importa si no tienes el mapa, pero si tienes la dirección, vas a llegar a destino. Aleluya. Y él respondió a ese hombre que le dijo, ¿y si no sé hacia dónde me dirijo? Y si no sé hacia dónde me dirijo, claramente esta persona iba a estar perdida. Y sabe que a veces la fe se parece a este viaje sin GPS. Dios te dice sal, pero no te da las coordenadas. Dios te dice camina, pero no te muestra el destino. Porque es un acto de fe, de confianza. Y fue así como, amados, comenzó la ruta. Al leer en la porción de esta semana, usted se ha dado cuenta que Abraham estaba de esta misma manera. Era una ruta sin mapa, pero con una promesa. Aleluya. Usted y yo viajamos, transitamos por este mundo, no solamente no transitamos en este mundo sin una promesa. Usted camina aquí porque Dios le ha dado a usted una promesa. Amén. Entonces, en esta ruta que está trazada bíblicamente, hay 3 estaciones proféticas. Diga conmigo, estaciones proféticas. Aleluya, porque usted tiene que hoy día identificarse en una de estas estaciones. ¿Dónde usted se encuentra? Porque donde usted se encuentre es el proceso que le falta para llegar a su destino profético. Aleluya. Porque el pueblo de Dios tiene un destino profético. Podrá decirte el sistema que tú no vales nada. Podrá decirte el sistema que tú no estás bien preparado. Pero como eres hijo de Dios y tienes una promesa, vas a llegar a tu destino profético. Aleluya. Es necesario, diga hermano, vas a llegar a tu destino profético. Aleluya. Hay 3 estaciones, Siquem, Moré y Betel. Y cada una son estaciones proféticas importantes. Usted tiene que identificar. Vamos a la primera de ellas. Vamos a Siquem. Génesis 12:6 dice, y pasó Abraham hasta el lugar de Siquem. Aleluya. Diga conmigo Siquem. ¿Sabe lo que significa Siquem? En hebreo significa hombro. Aleluya, significa símbolo de carga, porque antes, en la antigüedad, en los hombros se llevaba la carga. Sobre todo cuando las personas eran esclavas, sus hombros eran su sistema de carga. Entonces, Siquem significa hombro, símbolo de carga, responsabilidad y también significa decisión. Entonces, usted, si lo lee al revés, usted se dará cuenta desde las definiciones que para tomar una decisión, usted es responsable porque va a tener una carga. ¡Ay, Señor! Entonces, en ese lugar, Abraham debía decidir si avanzaría en una obediencia total o si iba a regresar a su tierra Harán, que era un lugar de comodidad. Muchas veces nosotros nos encontramos allí, como se ha predicado muchas veces, en el valle de la decisión. Pero a veces cuando miramos hacia atrás decimos, mejor me voy para atrás. Mejor me voy al lugar de la comodidad, porque ¿para qué sigo luchando? Pero ¿sabes qué? Abraham no miró hacia atrás. Él siguió hacia adelante. Y muy bien lo dice después el apóstol Pablo. Dice, aleluya, que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por lo tanto, tu fe es la benzina que mueve tu vehículo de tu vida. Aleluya. Y cuando tú tienes tu vehículo lleno de benzina, tú llegas a destino. Entonces, diga conmigo, necesito la fe. Porque si tú estás en Siquem, estás en el lugar de la decisión. Aleluya, estás en el lugar donde está el hombro. Pero cuando tú llegas a Siquem, a veces sientes el peso porque estás en el lugar de la carga. Estás en el lugar donde estás asumiendo que tienes una responsabilidad.
Porque Siquem, hermanos, es el lugar de la decisión. Siquem es el lugar de la elección. Usted tiene que decidir, o sigue caminando en desobediencia o sigue caminando en obediencia. Pero si usted está en Siquem, tiene que tomar una decisión hoy día. O somos o no somos. Amén. Entonces, en esta historia bíblica, usted ve el escenario de Siquem, un escenario de decisiones. Y muchos de nosotros estamos allí tomando decisiones en distintas áreas de nuestra vida. Y cada decisión que usted y yo tomemos tiene su consecuencia, positiva o negativa. El punto es que hay consecuencia. Aleluya. Entonces el Señor lo que hace, trae a Abraham hasta el valle de la prueba, con un propósito, para ver si su fe descansará en las promesas del invisible, va a descansar su fe en lo que ve como seguridad humana. Porque Siquem es el lugar donde toda la fe debe ser probada antes de ser afirmada. Si estás en Siquem, quiero decirte que tu estación en la que te encuentras es una estación donde tu fe está siendo probada. Pero te tengo noticias. Abraham no se quedó en Siquem. Él siguió caminando hasta el lugar del propósito. Por eso si tú ves que la carga está pesada, si tú ves que tu fe está siendo probada, continúa hacia adelante, porque ese lugar no es tu destino. Es el comienzo de algo grande en las manos de Dios para tu vida. ¡Aleluya! Cuando usted ve que se le sienta la carga, usted está caminando correctamente si está haciéndolo en obediencia, porque quiere decir que está próximo a pasar a una nueva estación. Aleluya. Entonces, el Señor te dice hoy día, como le dijo a Josué, escoge hoy a quien servirás, pero yo y mi casa serviremos a Yahweh el Señor. Aleluya, porque cuando usted está en Siquem, está tomando decisiones. Cuando usted está en Siquem, está tomando determinaciones que le van a traer consecuencias de bendición si usted lo hace en obediencia. Aleluya, Siquem es un punto también donde su propia alma, amado, empieza a decidir si va a seguir al Dios de las promesas o va a seguir a un Dios religioso de costumbres. Pero a alguno de los dos dioses usted va a seguir. Aleluya, yo prefiero seguir a uno que tiene promesas. ¿Sabe por qué? Porque muchos, a usted ha escuchado esta frase, muchos oyen el llamado, pero pocos responden. Aleluya. En Siquem, ¿qué hizo Abraham? Levantó un altar. Hay un punto importante, porque en esta primera estación, donde había carga, donde había peso, donde se estaba tomando decisiones, lo que hizo este hombre fue levantar un altar. Qué distinto es a nosotros, porque cuando tenemos carga, cuando tenemos peso, cuando vemos que no hace nada, lo único que nosotros hacemos es quejarnos y la queja toma lugar en nuestra vida. Pero qué distinto es tener la fe que tuvo Abraham, porque Abraham lo que hizo fue levantar un altar en medio del peso, de la responsabilidad. Así nosotros hoy somos desafiados. Así que si usted está en Siquem, en esta primera estación, le tengo una noticia: levante un altar, porque ese altar te va a provocar que tú pases a la siguiente estación. Hasta que usted no deje de quejarse, usted no va a pasar a la siguiente estación, porque cuando usted deja de quejarse, significa que usted es un hombre y una mujer que camina por fe y en obediencia. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué es la obediencia sin altar? Porque tenemos que levantar un altar. La obediencia sin altar, hermano, es religión. Es vacío. Porque sin la obediencia, usted está vacío. En cambio, la obediencia con un altar se convierte en una adoración viva. Aleluya. Usted tiene que ser una adoración viva. Mientras estaba en la tarde, preparé este mensaje, mi esposa se estaba arreglando. Aleluya. Allí tuvo un momento de encuentro con el Señor mientras yo estaba abajo preparando todas las cosas. Digo abajo porque mi casa es de 2 pisos, por eso. Entonces yo estaba allí adorando al Señor y de pronto viene la presencia del Señor sobre mi vida y comienzo a sentir la presencia de Dios en mí. Porque levantamos un altar. Porque mi esposa está también levantando un altar. Porque yo también estoy levantando un altar. Porque donde hay un altar, hay una brasa. Y donde hay una brasa, cuando viene el Espíritu Santo, se enciende la llama. Pero si no hay brasa, hermano,
¿Ha ido a comprar pollo asado cuando no hay brasa? Le dicen 4 horas. Pero cuando hay brasa y la brasa está fuerte, ¿cuánto le dicen? Esperen 20 minutos. Aleluya. Aleluya. Y así está el Señor esperando a algunos. Pero como no hay brasa, hay demora. Pero cuando hay brasa espiritual, eso se acelera. Aleluya. Aleluya. Me salió buena esa frase, no la tenía aquí. Entonces, la obediencia con altar se convierte en adoración viva. ¿Qué era Siquem? Siquem es el lugar donde la semilla de la fe comienza a morir. Porque estás tomando decisiones. Porque te das cuenta que las cosas no son como tú crees. Porque cuando las haces a la luz de la palabra son diferentes. ¿Sabes qué? Dios jamás va a usar a alguien que no decide morir primero. Hay cosas que son de muerte. Hay cosas que son de renuncia. ¿Qué hizo Abraham? Dejó su tierra. Pero en Siquem ocurrió, cuando él edifica un altar, deja su voluntad. Y ahí es donde estamos cada uno de nosotros. Algunos un poquito más adelante, otros un poco más atrás. Aleluya, pero estamos dejando voluntades. ¿Sabe qué? Hay voluntades que nos cuesta dejar. Yo soy el primero que me cuesta dejar algunas voluntades. Pero entiendo que tengo un propósito y un destino. Aleluya, por eso que tengo que dejar esa voluntad. Entonces tengo que decirle a mi carnecita, oye carnecita, esto que te gusta, que te deleita, suéltalo, suéltalo, suéltalo. Porque esto lo único que está haciendo está retrasando el propósito de Dios en tu vida. Aleluya. Pero ¿sabe qué? Yo ya no quiero retrasar más el propósito de Dios, porque sé que se vienen cosas grandes. Amén. Aleluya. Sigo paro. Sigamos. Vamos a la segunda estación, el encino de Moré. Aleluya. Dice Génesis 12:6 que él transitó. ¿Estaba dónde? Estaba en Siquem. Y dice que transitó de Siquem hasta Moré. Habla de un proceso. Habla de un camino. De Siquem hasta Moré ocurre algo. ¿Sabe lo que significa? Dice, fíjese que la frase importante aquí dice que hasta el encino de Moré. El encino es una especie de árbol, arbusto un poquito alto. Da sombra. Y eso tiene un propósito, porque hasta el lugar donde él llegó, que era Moré, es estar bajo un encino, estar bajo la sombra de Dios. Lo que está diciéndole a Abraham es, te voy a instruir. Por eso tienes que conectarte al discipulado. Porque Abraham en su segunda estación, que es la estación de aprender, de recibir instrucción, la palabra Moré significa maestro o enseñanza. Y en ese tiempo habían dos cosas que usted tenía que aprender. O aprendía Torá o aprendía Torá. O aprendía Torá o aprendía de Babilonia. Hoy día ocurre lo mismo. O usted aprende de la palabra o aprende del sistema babilónico. Pero de algo usted va a tener que aprender. Aleluya. Ahora el que aprende de la Torá aprende de la verdad. Y la verdad le hace libre. Pero el que aprende de Babilonia aprende de una estructura. Y esa estructura es lo que lo bendice. No es el Dios eterno el que te bendice. Por eso es que Dios dice, salgan de Babilonia, huid en medio de ella, pueblo mío. Aleluya. Que Dios nos ayude a entender lo que dice la palabra. Amén. Entonces dice, tienes que, para salir de Babilonia, lo que dice Apocalipsis 18, si no me equivoco, para poder salir, tienes que entrar en el lugar de la enseñanza. Entonces, cuando usted quiere aprender del Señor, lo primero que va a hacer su mente y su carne, porque usted está en proceso, es decir, no te conectes. Lo primero que te va a hacer el Señor es te va a poner agenda antes de conectarte. Y por más que la iglesia, la comunidad de creyentes use distintas estrategias para que usted se conecte, otra vez volvemos a ser 8 cuando éramos 20. Santo, que Dios nos ayude. Como diría un hermano pentecostal, ¿se puso casco hoy día? Porque estamos disparando. Aleluya. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que tenemos, hermano? Tiene que usted estar en un lugar de enseñanza. Por eso usted, la iglesia, y hoy día le hablábamos con mi esposita, la iglesia tiene algo fuerte, un área fuerte que es el discipulado. También hay otras áreas fuertes que tenemos acá en la iglesia, pero necesitamos, cierto, avanzar a la conquista de las personas que aún no conocen al Señor. Pero para eso usted tiene que ser enseñado, tiene que estar bajo la instrucción. Y la instrucción a la luz de la palabra es la Torá viva. La palabra, esto vivo en su diario vivir, en su vida. Amén. El encino representa eso. Abraham no solo fue guiado por las promesas, él fue formado por la instrucción divina. Entonces el discipulado lo que hace en usted es formarlo. Aleluya. Formarlo. ¿Sabe que de los años que nosotros como pastores, como hijos de Dios junto a la pastora, desde que yo la conozco y desde que ella me conoce y nos conocemos los dos,
Desde ese tiempo, nosotros estamos en formación continua. Aprendiendo. ¿Por qué? Porque estamos allí, porque necesitamos de la instrucción, necesitamos del Espíritu Santo. Porque ¿sabe qué? La fe sin enseñanza se desvía. Y la enseñanza sin fe se seca. Entonces, la fe sin enseñanza se desvía. Pero la enseñanza sin fe se seca. Es pura letra. Porque necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos de la presencia del Ruach de Dios. Porque eso es lo que provoca que la Torá, la palabra, se haga viva en su vida. Abraham, ¿qué es lo que pasa? Pasa de la obediencia a la comprensión. Porque la estación de Moré es la estación de la comprensión. Él decidió, cierto, caminar en obediencia. Pero cuando llegó a Moré, empezó a comprender la obediencia. Y empezó a subir su nivel de fe. Porque la fe tiene 3 niveles. El primer nivel, que cuando tú estás en Siquem, tú estás en el nivel, cierto, de creer. Tú solamente crees. Y determinas por ese creer caminar con fe. El segundo nivel es el nivel de la comprensión, es el nivel de confiar, porque tú ya empiezas a confiar. Entre Siquem a Moré tú empiezas a confiar porque estás subiendo tu nivel de fe, porque empiezas a creer, empiezas tu segundo nivel, confiar, aleluya. Y después viene el tercer nivel, obedecer, aleluya. Entonces la fe que obedece es aquella que aprende a escuchar. La fe que obedece es la que aprende a escuchar. Y a veces, ¿sabe qué? El gran problema que hay de las parejas o de los matrimonios es que no se escuchan. Es un problema de comunicación. Generalmente, la mayoría de los problemas de las parejas hoy día son por falta de comunicación. Communication, para los que están en internet. La falta de comunicación hoy día genera graves problemas. Una de las fortalezas de nuestro matrimonio con la pastora Victoria es que nosotros tenemos muy buena comunicación. Y nuestras pequeñas discusiones que hemos tenido es por falta de comunicación. Y hemos tomado la determinación de conversar cara a cara, face to face. Porque lo que usted envía por WhatsApp a veces se malinterpreta. Lo que yo creo, lo que tú crees. Y es mejor cara a cara. Amén. Se lo dejo como enseñanza, hermano. Ahora, la fe sin enseñanza se desvía. La enseñanza sin fe se seca. Abraham pasa de la obediencia a la comprensión. Porque la fe que obedece aprende a escuchar. ¿Por qué? Porque dice que él allí edificó un altar. Por lo tanto, hay una enseñanza. Un altar, hermano, se edifica y se debe acompañar con la palabra que instruye. Un altar se edifica con la palabra, porque es la palabra la que instruye. Aleluya. Los consejos que salgan de sus labios, papá, mamá, hacia sus hijos, tienen que ser con la palabra, porque solamente la palabra de Dios no vuelve vacía. La de la Pilar Sordo va a volver vacía, hermano, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Ella permanece para siempre. Pasarán los años. A lo mejor tú no vas a estar en esta tierra, pero tus hijos, si tú les declaraste con la palabra, dirán, mi papá decía que la Biblia dice tal cosa. Aleluya. Y eso es distinto. Eso es diferente, porque usted tiene que hablar con la palabra. Aleluya. Y la palabra, cuando está viva, sus acciones muestran la palabra. Aleluya. Torah viviente. Entonces la fe, aleluya, se acompaña con la palabra, se edifica con la palabra. ¿Qué dice Romanos 10:17? El apóstol Pablo le habla a los romanos, pleno apogeo, una metrópoli, lugar de intercambio, mercado, estaba todo pasando allí, la gente la estaba pasando por sí, hermano, Sancho. Pero dice el Señor, a través de Pablo, le dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En medio de una metrópoli, de una gran ciudad, hay muchas voces que están hablando. Pero el apóstol Pablo dice, en medio de la ciudad, de un gran Santiago como nosotros donde estamos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Le pregunto, ¿qué está escuchando usted? Porque lo que usted está escuchando es de lo que usted está siendo edificado. Aleluya. Como de Facebook nos bajan los videos, ahora los estoy subiendo a YouTube. De ahí no los bajan. Entonces la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces en Moré, en el lugar de la enseñanza, en el lugar de la instrucción, Abraham descubre un misterio. Que la voz de Dios que lo llamó también lo enseña. Aleluya. Porque usted también puede aprender leyendo la palabra. A usted el Espíritu Santo también le habla.
Porque la instrucción no es vertical, la instrucción es horizontal. Usted puede recibir también del Señor. Por eso Yeshua en Juan 6:45 dice, escrito está, y serán todos enseñados por Dios. Amén. ¿Por quién somos enseñados? Por Dios, porque esta es la palabra de Dios. Nadie se puede atribuir esta palabra como autor de ella. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso que Dios nunca llama a alguien sin discipularlo primero. Aleluya. El que mismo te sacó de Ur de los Caldeos, también te va a enseñar bajo el encino. El que te sacó de la muerte, el que te sacó del pecado, te dice hoy, yo te quiero enseñar. ¿Sabe por qué? Porque no basta con salir del mundo. Es necesario sentarse a los pies del maestro. Es necesario dejarse discipular. Es necesario dejarse, aleluya, discipular, aprender por alguien. Porque si no, usted entra en un proceso de rebelión. No, a mí nadie me enseña. Yo aprendo solo. Y ahí están los llaneros solitarios predicando en el Paseo Humada, hermano. Predican la palabra, pero una palabra que no vuelve. Porque tenemos que hacer discípulos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que muchos salen de Egipto, pero no logran llegar a Moré. Quieren promesas, quieren palabras, quieren milagros, pero no quieren ser formados. Aleluya. Quieren bendición, pero no quieren ser formados. Porque en la segunda estación profética de Moré, Dios se revela como Yeshua, el Maestro. Y Él que enseña con la verdad, también te transforma con fuego. Porque la palabra de Dios es como un carbón encendido, dijo el profeta, cuando estaba en la visión. Dice que vino un carbón y le tocó sus labios porque estaban inmundos. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Moré? En Moré lo que hace Dios, lo dice Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Qué hace eso? Solo el maestro. El maestro es el que tiene la capacidad de abrir el entendimiento para que comprenda las escrituras. Usted tiene hijos. Usted se ha dado cuenta cuando hay un buen profesor y un mal profesor. El buen profesor hace que su hijo saque lo mejor de sí. El mal profesor hace que de su hijo solamente le reclame. ¡Ay, el viejo pesado! ¡Hola, viejo pesado! Moré, hermano, es el lugar donde la mente natural muere y nace la mente del espíritu. Su mente natural tiene que morir para que nazca la mente del espíritu y usted pueda comprender lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando. Amén. Estamos en una ruta. Vamos al tercer lugar. ¿Quiere conocer el lugar? Vamos hacia Betel. Mucho se habla de Betel, ¿cierto? Dice Génesis 12:8. Hay una particularidad. En la estación anterior, ¿qué es lo que hizo Abraham? Edificó un altar. Vamos a la segunda estación, Betel. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y edificó allí altar a Jehová e invocó su nombre. Aleluya. Cuando tú vas a llegar a una estación importante, hay un monte delante de ti. Ahora no dice la palabra cómo derrotó el monte. No dice si lo subió o lo rodeó. Pero lo que sí dice es que llegó hasta Betel. Aleluya. A veces en la vida tenemos montes. Sabemos que estamos a punto de algo y está el monte allí. No vemos nada, pero tenemos una palabra. Vamos a llegar a un destino profético. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque Betel significa casa de Dios. Aquí Abraham no solamente obedece, sino que también ahora él está aprendiendo. Dice que no solamente está obedeciendo, no solamente está aprendiendo, ahora levanta un altar. Hay algo importante, ahora está adorando. Aleluya, qué importante es la adoración. Porque la ruta de la fe culmina siempre en adoración. Dice que él transitó de Siquem a Moré y levantó un altar. De Moré a Betel y levantó un altar. Te tengo noticia, hay una forma de conquistar. Es levantando altares para Dios en tu casa. Es levantando un altar a Dios en tu negocio. Es levantando un altar a Dios. Ahí está la clave para transicionar o pasar a una nueva temporada. Levantar un altar.
Porque todo viaje de obediencia termina siempre con un encuentro con Dios. De Siquem a Moré hubo un altar y se encontró con Dios. De Siquem a Betel hubo un altar y se encontró con Dios. Cada vez que tú tienes un altar, tú te encuentras con Dios. Por eso es importante la adoración. Por eso es que acá nosotros no hacemos esto por hacer un show. No hacemos esto por las luces porque sí. Es porque queremos entregar la mejor adoración a nuestro Dios. Y esta es la forma en que nosotros, como desde la dispersión, como Efraín, como el pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel, hemos aprendido a adorar a Dios desde la dispersión. Aleluya. Por eso el que le gusta, si le gusta, el que no le gusta, no le gusta, es problema suyo. Pero como nosotros hacemos adoración acá, y si el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta, es porque al Eterno le agrada. Y lo que a Dios le agrada, eso se le adora, se le honra. Aleluya. Diga conmigo, un viaje de obediencia siempre termina en encuentro. Ahora le tengo noticia desde el contexto de la cultura. Betel era conocido como un centro de culto antiguo. Lo antiguo estaba en Betel. Aleluya. Aleluya. Y Abraham lo que hace, dice que cuando él llega a Betel, lo primero que hace, edifica un altar. Consagró el lugar para el Dios verdadero. Lo que él está haciendo es declarando que la presencia de Dios va a sustituir toda religiosidad. Aleluya. Por eso es que cuando usted ya conoce el cántico de Moisés, conoce el cántico del Cordero, y usted se vuelve allí a la adoración en su casa, comienza a producirse una transformación. Aleluya. Betel era conocida como un lugar de culto a otros dioses. Pero aquí ocurre un tema político. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre edificaba un altar, estaba declarando que ese lugar y ese territorio le pertenecía solamente a ese Dios que él adoraba. Por lo tanto, cuando, aleluya, Abraham lo que hace allí es levantar un altar en ese lugar que decía ser la casa de muchos dioses, él dice: a partir de ahora, este lugar será solo la casa de Dios y la puerta del cielo, el tabernáculo de reunión. Aleluya. Cuando usted lee las escrituras más adelante, como le decía Marcelo delante, cuando llegué a Levítico voy a entender muchas cosas. Allí, en ese lugar, aleluya, después se levanta el tabernáculo del Señor. Casualidad no es casualidad, pero hubo un hombre que primero levantó un altar, que le dijo a los otros dioses: ¡hey, salgan de aquí! Porque en este lugar se adorará al Dios verdadero. Yud-Hei, Vav-Hei, Yahweh es su nombre. Aleluya. Vamos a adorar a Dios. ¿Qué dice la palabra? Juan 4, 23, 24, ¿qué dice? Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús está diciendo nuevamente: adoren al Padre, hagan un altar, porque eso va a transformar tu territorio. Aleluya. Abraham, ¿qué es lo que hace en ese lugar? Cuando edificó el altar, levantó el altar, lo que hizo, dice que él planta su tienda. No construyó una casa. Él siguió plantando su tienda. Ahora eso tiene una connotación. La tienda es el lugar donde se sigue aprendiendo de la palabra. Aleluya, él siguió aprendiendo. Edificó un altar. El altar representaba un lugar de comunión continua. Porque estoy seguro de que Abraham, cuando tenía alguna situación, iba a ese lugar del altar y decía: Dios mío, ayúdame, dame la sabiduría, porque tengo que seguir adelante. Él plantó su tienda. La tienda representa su peregrinaje. El altar muestra su consagración, porque donde el creyente levanta un altar, Dios también levantará su presencia. Aleluya. En este lugar estamos levantando un altar y Dios nos ha bendecido con su presencia. Por eso es que cosas suceden cuando le adoramos. Aleluya. Diga conmigo: cosas sucederán cuando levante mi altar. Ahora la iglesia del Señor ha recibido revelación de esto. La iglesia del Señor ha recibido revelación de levantar un altar. Se levantan altares familiares, ¿cierto? El problema está, hermano, el problema está en que desconocemos el tiempo correcto de las cosas. El problema no está en cuánto, ¿cierto?, edificamos el altar. El tema está en el día en que lo hacemos. Porque hay un día para levantar un altar a la semana donde el cielo está abierto y usted no tiene que hacer ni guerra espiritual. Porque Él pelea por usted. Y ese día fue ayer.
El atardecer de ayer viernes. Aleluya. Yo miraba por ahí algunos, el tiempo, la guerra, esto, la guerra contra ahí. ¿Y qué hizo Dios? Mandó la lluvia. ¿Por qué mandó la lluvia? Porque en el día de Shabbat no se adoran otros dioses. Porque en el día del Señor no se adora la muerte. Se adora solamente el único Dios verdadero. Por eso se llenó de lluvia. Por eso se llenó de lluvia. Porque eres un Dios fuerte y celoso. ¡Wow! Sentir fuego de Dios, hermano. Porque nuestro Dios es celoso. Y nadie va a levantar adoración en su día. Ni siquiera tenía que ver con el día de las iglesias evangélicas. Era el día para adorar y levantar un altar a Dios. Por eso es que el jueves yo le dije, levante un altar en casa, porque algo va a suceder. Y señal hubo en el cielo, los cielos se estremecieron y la lluvia cayó para decir, todos aquellos que levantaron un altar serán bendecidos sobre su tierra. Aleluya. Tenemos que levantar un altar. Cada uno de nosotros tiene que entrar a su propio Betel. Betel es el lugar de la presencia. Pero dice que él habitó entre Betel y Jai. H-A-I. Ay. ¿Ah? Porque uno va a decir, Jai, oh, el lugar de los ricos, amén, sí. Jai. Pero la palabra Ai o Jai significa la ruina. Aleluya, Dios lo pone en el medio, entre la casa de Dios y la ruina. ¿Por qué lo pone ahí? Porque el hombre es quien decide si camina hacia la casa de Dios o camina hacia la ruina. Hay algunos engañadores por allí que lo único que andan buscando es que las casas de Dios se cierren. Aleluya, pero aún hay un remanente fiel que tiene casas de Dios abiertas para que el pueblo de Dios, a través de la cultura de la nación, pueda seguir congregándose. Mira, al chileno le gusta congregarse martes, jueves, domingo, hermano. Hay una cultura que uno tiene que darse cuenta para poder entregar el mensaje de la palabra. Y cuando ¿sabe qué? Una de las cosas que más me ha asombrado estos días haciendo zapping por YouTube es que más iglesias se han ido sumando a celebrar adoración el día sábado. ¿Qué es eso? Que Dios está despertando a su pueblo, que Dios se está revelando a su novia. Porque su novio se está preparando. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos habrán guerras, rumores de guerra. En el último tiempo van a haber pleitos. En el último tiempo van a haber pestes. Eso va a ocurrir en el último tiempo. Pero el remanente de Dios, Dios será fiel con ese remanente. Aleluya. Hay una ruta. Pero ¿qué hay que hacer? Estamos en este tiempo donde usted puede ver dos lugares. El lugar de la presencia y el lugar de la ruina. Pero el que decide es usted y yo. Tenemos que decidir. Aleluya. Por eso es necesario que usted esté bajo un maestro. Esté bajo, como se dice popularmente, bajo una cobertura. Esté bajo una paternidad. Es necesario porque cuando usted está allí se cumple la figura del ensinar. Ser instruido. Es necesario ser instruido. Amén. Aleluya. Hebreos 11, 9 al 10 dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. ¿De qué se está hablando ahí? De Abraham. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham lo que hace en ese lugar, levantando un altar, es estableciendo la primera piedra de lo que iba a ser la ciudad de David. Aleluya. La casa de Dios. Y ahí se iba a levantar, aleluya, un hermoso lugar. Abraham no se estableció en Betel, solamente dice que plantó su tienda, porque sabía que su hogar final no era, aleluya, sino hasta Canaán, sino que su lugar, su hogar no era Canaán, su hogar no era la tierra, su hogar era habitar en la presencia de Dios, aleluya. Eso es importante. Habitar en la presencia de Dios. Su altar apuntaba a la cruz, pero su tienda apuntaba al cielo. Aleluya. Hay una ruta de la fe. Hay una ruta de la fe. Y esta ruta de fe, amados, tiene que ver con el nuevo pacto. Siquem, ¿qué era Siquem? Era el lugar, la decisión que usted y yo tomamos de seguir a Yeshua. Mateo 4:19 dice, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.
Todo aquel que dice ser discípulo de Dios tiene que ser pescador de hombres. Dios me ha estado inquietando junto a la pastora, nos ha estado inquietando de que tenemos que ser pescadores de hombres, tenemos que convertirnos en pescadores de hombres. Este lugar se tiene que llenar de gente nueva que no conozca el mensaje, pero para eso usted se tiene que convertir en un pescador de hombres, tiene que ser discípulo de Dios, pero es necesario levantar un altar. Aleluya. Pero hay que irse a Moré, la formación bajo el Espíritu Santo. Dice la palabra en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién te va a recordar la palabra? El Espíritu Santo. Pero si usted no tiene altar, no tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿qué le va a recordar? Basado en este mensaje, mi Santa Madre me decía, Dios no te va a recordar nada en la prueba si tú no estudiaste. Y me decía, porque la Biblia dice, y me recordaba este versículo. Que Dios bendiga a mi mano. Betel es la comunión constante con el Padre. ¿Qué es comunión constante? Usted y yo tenemos una comunión, fuimos encontrados, Él salió a nuestro encuentro. ¿Qué dice la palabra? Ya no soy extranjero ni advenedizo, sino que ahora somos conciudadanos de los santos. Aleluya, qué hermoso este versículo. Cuando Dios le habla a Efesios, lo que le está diciendo, algunos están diciendo, ay no, porque tú no tenías la circuncisión aquí, porque tú no tenías esto acá, no, eres parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? Ya no soy extranjero, sino ahora somos conciudadanos de los santos. Ahora somos conciudadanos del pueblo de Israel, linaje, nación santa, pueblo adquirido por Dios, comprado a precio de sangre. Ahora somos miembros de la familia de Dios y hemos estado edificados sobre el fundamento de los apóstoles, en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya, bajo el fundamento de la enseñanza, bajo el fundamento de la presencia. Entonces nosotros, amados, somos ahora la Betel viviente. Usted y yo somos la Betel viviente, la casa donde habita la gloria de Dios. Aleluya, usted y yo somos la casa de Dios. Algunos dicen por ahí, bueno, algunos son casas, otros son medios catedrales. Aleluya. El llamado de Abraham, hermano, no terminó en la tierra, sino en una generación. Tu llamado y mi llamado no termina en esta tierra. Tu llamado y mi llamado no termina en este edificio. Termina en las generaciones que van a venir y van a dar a conocer el mismo mensaje que tú y yo estamos dando. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. La sinfonía perfecta para levantar una nueva generación profética en este tiempo. Aleluya. Este es un viaje profético para una profecía de la novia que espera al Mesías. Un pueblo que vive en el altar es un pueblo que camina en su presencia. Aleluya. Aleluya. Por eso hoy día el Espíritu Santo. Ahora sí, Felipe, come on here. Tenemos que hacer un llamado de adoración al Señor. Por eso el Espíritu hoy día te dice, en base a esto, hay 3 estaciones, Siquén, Moré y Betel. Yo no sé en cuál estación usted está, pero usted puede identificar, y los que nos están mirando por el internet también identifique cuál es su estación profética en la que se encuentra. Lo único que yo tengo sí claro es que Dios te va a llevar a tu destino profético en la medida que tú levantes y edifiques un altar para Dios. Por eso el Señor te dice hoy día, sal de tu tierra. Hay muchos que tienen que salir de su tierra porque tu Harán te está deteniendo. Tu familia te está deteniendo, tus conexiones te están deteniendo, tus amistades te están deteniendo. Por eso Dios te dice, sal de tu tierra, porque tengo un propósito grande contigo. Dios también te dice, sal, camina hasta Siquem. Es necesario que dejes el pasado, pero que camines hasta Siquem en lugar de tomar una decisión. Tienes que tomar decisiones importantes. Y lo que más te dice Dios también, si te conectaste con esta casa, quédate y aprende, porque eso es Moré, quedarte, aprender, aleluya, porque el aprendizaje tiene un propósito, que tú seas capaz de levantar un altar, porque en Betel es el lugar de adoración, Betel es el lugar donde tú adoras, y cuando tú adoras comienzan a suceder cosas, cuando tú adoras comienza a moverse el Espíritu Santo, cuando tú adoras las cosas en tu hogar comienzan a transformarse. Por eso es necesario, aleluya, que usted pueda dejar
que el Espíritu Santo pueda trabajar en ustedes. No hay Betel sin Siquem, ni fuego sin altar, ni altar sin decisión. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Lo que hoy día Yeshua hace, y usted lo vio en la porción de esta semana, cuando se encontró con Melquisedec, Abraham, después de haber derrotado a todos los reyes del oriente, dice la palabra que él tomó pan y vino. ¿Sabe dónde ocurrió eso? En Betel. Porque Betel es el lugar donde hay pan y hay vino para ti. Aleluya. Porque el pan y el vino no es para que tú te acerques a una religión. Porque Dios no es religión. Es relación con el hombre y con la mujer. Lo que se perdió en el huerto del Edén no fue una religión. Lo que se perdió en el huerto fue la relación. Y lo que Yeshua vino a restaurar fue la relación que entre el hombre, la mujer y Dios se había perdido. Aleluya. Por eso Juan 14:23 dice: el que me ama guardará mi palabra y mi Padre le amará. Y vendremos, habla en plural, a él y haremos morada con él. Betel te está esperando. Esta noche Betel te está esperando. Aleluya. Él quiere hacer de tu corazón su casa. Él quiere hacer de tu corazón el lugar de su presencia. Quiero que se ponga de pie en esta hora. Y usted puede levantar una adoración. Porque a lo mejor como Abraham, usted está recorriendo la ruta. Pero te digo algo. En Siquem, no sé en qué estación tú te identificaste, pero en una parte de esta ruta, si estás en Siquem, deja el pasado. Si estás en Moré, redime tu entendimiento. Y si estás en Betel, levanta un altar. Te adoramos, Señor, en esta hora. Cierre sus ojos y dígale: Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi corazón. Aquí estoy, Señor, para que tú me guíes en esta hora. Para que tú me enseñes, Señor, a guardar tu palabra. Te adoramos. Podemos adorar al Señor un momento. Vamos a adorar su nombre. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor. Vamos, toma este tiempo para adorarle. Levante su altar en esta hora. Vamos a adorar al Señor allí. Sí, Señor, te adoramos.
Soy tu novia apasionada. Vamos a declarar ese nombre. Yeshua. Yeshua. El león de Judá. Oh, sí, Señor. El león de Judá. Padre, en esta hora, circuncida nuestro corazón, Señor. Enséñanos a caminar por fe y no por vista. Señor, que nuestro caminar sea en obediencia y no por lo que ven nuestros ojos naturales. Padre, ora en esta hora para que esta casa, esta comunidad de creyentes sea tu casa. Que cada persona, cada hombre, cada mujer de este lugar, Señor, pueda levantar un altar que atraiga el fuego de Dios sobre nuestra vida. Señor, hoy te reconocemos como nuestro Maestro, como nuestro Señor. Entra, Señor, en nuestra vida. Si hay áreas, Señor, donde no te hemos permitido la entrada, ahora mismo, Señor, toda área, todo hombre fuerte que ha impedido que tú puedas entrar y que tu palabra pueda acceder a esas áreas de nuestra vida, oro en el nombre poderoso de Yeshua, declarando, Señor, que ese hombre fuerte, Señor, sale fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cuerpo, fuera de esa área de nuestra vida, y en el nombre poderoso de Yeshua, circuncida hoy nuestro corazón, porque si tú circuncidas el corazón, esa parte, Señor, entra en pacto, esa área entra, Señor, en pacto contigo. Señor, en el nombre poderoso de Yeshua, hoy haznos portadores de tu presencia, haznos moradores de tu promesa, en el nombre poderoso de Yeshua. Señor, declaro que tú nos visitarás en cada una de las estaciones en que nos encontramos. En esta ruta de fe, declaro y profetizo que tú nos vas a visitar. Señor, declaro y profetizo que en la determinación de levantar un altar, Señor, tu presencia caerá sobre cada hogar. Tu presencia se sentirá en cada vida y corazón. En el nombre poderoso de Yeshua. Y declaro proféticamente, Señor, que todo aquel que está tomando la determinación de caminar contigo, tomado de tu mano, obedeciendo tu palabra, teniendo acciones de justicia, en el nombre poderoso de Yeshua, Señor, habrá bendición, 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 bendición. Hoy dejamos el pasado en el nombre de Yeshua. Vamos, repita conmigo fuerte en esta hora. Padre, en esta hora, si estoy en Siquem, dejo el pasado. Si estoy en Moré, redime mi mente. Si estoy en Betel, levanto un altar. En el nombre de Yeshua, donde hubo ruina, vendrá restauración. Donde hubo sequía, habrá presencia. Donde hubo distancia, habrá altar. En el nombre poderoso de Yeshua. Amén. Y amén. Levante un fuerte aplauso a Jesús esta noche. Vamos, déselo fuerte, porque usted está restaurando un altar para Dios. Usted está trayendo la bendición de Dios sobre su casa, sobre su vida. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias. Aleluya.